ampliada, lo que vemos en la flecha roja serían los manguitos peribronquiales. También es importante, pues, un hallazgo muy representativo de este tipo de patología son las líneas de Kerley. Entonces, hay diferentes tipos de líneas. En este momento, pues, me centré básicamente en estas dos, que son las que son más representativas en el edema pulmonar, las líneas A y las líneas B. En las líneas A, vamos a encontrar que se extienden de forma oblicua desde la periferia hacia el hillo pulmonar y son una manifestación de fluido en las anastomosis linfáticas que conectan los vasos linfáticos peribronquiales con los periféricos. Y todos estos vasos linfáticos van a discurrir a través de los septos interlobrillares. Las líneas B, a diferencia de las líneas A, son opacidades lineares de más de 2 milímetros de longitud que se ven de forma más periférica y tienen una orientación perpendicular a la superficie pleural. Estas también van a representar el engrosamiento septal. Es importante tener en cuenta que, pues, las líneas de Kerley son una manifestación de fluido expandiendo el intersticio que existe entre los septos lobrillares, como yo les había mencionado. Aquí en esta imagen es el caso de una paciente femenina de 59 años de edad, diagnosticada con cardiomiopatía no isquémica, que contaba con una fracción de eyección del 10%. En la imagen A se evidencia una paciente en estado ovolémico, donde se ve un leve edema intersticial, y en la imagen B podemos ver un crecimiento del espacio intersticial que se observa en el interior del círculo rojo, como pueden ver todos, y están representadas ahí más hacia la periferia de la parte inferior las líneas B y más hacia el centro periliares las líneas A. Entonces, esta es una imagen de cómo, pues, se evidencia el crecimiento del espacio intersticial y se van a ver las diferentes líneas de Kerley, tanto las A como las B. Pues también acá podemos ver un aumento del pículo vascular y el tamaño de la sombra cardíaca. También en esta patología va a ser útil la TAC, y en la TAC lo que vamos a ver es el engrosamiento vascular y la cefalización del flujo es mucho más evidente en imágenes con cortes coronales. Por otro lado, es importante tener en cuenta que el edema intersticial es más evidente en imágenes de corte axial y la principal forma de manifestación de un engrosamiento del intersticio es el engrosamiento del intersticio y de los septos interlobrillares, como podemos ver en la imagen. A su vez, esta imagen nos muestra el caso de un paciente masculino de 71 años de edad, diagnosticado con sepsis, que le realizaron estudios y pues acá podemos observar un ataque en corte axial que muestra engrosamiento del intersticio y opacidades en vidrio esmerilado que son sugestivos de edema intersticial. En estas imágenes también podemos ver, es el caso de otra paciente, una paciente de 65 años, que ingresó al servicio de urgencias por una falla cardíaca congestiva y presentaba una sobrecarga hídrica posterior a una intervención quirúrgica que hicieron en esa hospitalización. En las imágenes podemos observar diferentes opacidades en patrón de vidrio esmerilado, de localización más bien periliar, también engrosamiento de los septos interlobrillares y engrosamiento del paquete bronquiovascular. Todos estos hallazgos son sugestivos de edema pulmonar, probablemente de origen hidrostático por su patología de base. A su vez, podemos observar en la imagen inferior un derrame pleural, y tenemos que tener en cuenta que lo que hace, pues lo que otorga este patrón va a ser el llenado de los vasos linfáticos que van a discurrir pues, laterales al paquete bronquiovascular. Estos se van a congestionar demasiado y vamos a ver lo que se evidencia como el engrosamiento de los septos interlobrillares. Pues este es el lugar por el que discurren los vasos linfáticos. Continuando con el proceso de llenado del líquido, va a llegar un momento en que el líquido también puede llegar a llenar los alvéolos y vamos a ver, es cuando empezamos a observar las opacidades en vidrio esmerilado y en algunos casos también podemos observar consolidaciones francas. En estas imágenes estamos viendo estudios realizados a un paciente masculino de 75 años de edad con un diagnóstico de falla cardíaca aguda descompensada, en cual pues, vemos los hallazgos que tenemos, ¿no? Entonces, en la imagen A vemos una radiografía de tórax, en la cual podemos ver una cardiomegalia y opacidades periliares, a su vez engrosamiento de los septos dados por las opacidades y también derrames pleurales bilaterales. Y la imagen B nos muestra una TAC realizada al paciente, en la cual vemos claramente pues, unas opacidades en vidrio esmerilado, engrosamiento de los septos interlobrillares y a su vez un derrame pleural de predominio derecho.
Siguiendo un poco más con diferentes hallazgos, también vamos a tener unas manifestaciones radiológicas que son poco frecuentes en el edema pulmonar. La primera de estas puede ser está por edema pulmonar unilateral y pues como ya todos sabemos, pues como les he explicado, los hallazgos normales van a ser la cefalización del flujo, opacidades en vidrio esmerilado bilaterales y engrosamiento de los septos y la presencia de las líneas de Kerley. Pero estas manifestaciones de un edema pulmonar unilateral pueden ser causadas pues cuando los pacientes llevan mucho tiempo en una posición de cúbito lateral, también cuando presentan enfisema buloso, cuando tienen regurgitación mitral severa, cuando han sido expuestos a reexpansión pulmonar o cuando presentan oclusiones de la vena pulmonar. Entonces, en esta imagen, lo que podemos observar es un edema simétrico secundario o una larga posición en decúbito posterior a una cirugía en un paciente. Entonces, acá como pueden ver muy bien, en el pulmón derecho se evidencian opacidades tanto intersticiales como alveolares que compromete únicamente el pulmón derecho, lo que nos lleva a pensar a que el paciente está pues, en este momento teniendo un edema pulmonar unilateral del pulmón derecho. Hablando un poco más del edema pulmonar, podemos clasificarlo dependiendo de las diferentes etiologías y los hallazgos que va a tener característicamente cada una de estas. Entonces, volviendo un poco a la falla cardíaca descompensada, pues ya les expliqué y ya sabemos que el mecanismo fisiopatológico está dado por alteraciones en la presión hidrostática. En estas imágenes podemos identificar, como mencioné anteriormente, el engrosamiento del pedículo vascular en la imagen del centro, y también podemos ver fluido en los diferentes alveolos. Adicionalmente a esto, es muy característico de esta enfermedad que los pacientes presenten derrames pleurales si la falla cardíaca se encuentra descompensada y una cardiomegalia. Adicionalmente, pues como ya sabemos, los principales hallazgos en esta etiología van a ser el patrón de opacidad en vidrio esmerilado, engrosamiento de los septos interlobulillares y engrosamiento del paquete bronquiovascular, así como también un engrosamiento del intersticio y como pues les mencioné en la imagen que tenemos con un poco más de zoom, los manguitos peribronquiales. En esta imagen pues también es la TAC, los hallazgos que ya les había comentado para que quede un poco más claro. Entonces podemos observar muy bien el patrón de vidrio esmerilado, el engrosamiento interlobulillar y pues en la imagen más inferior que tenemos el derrame pleural bilateral. Siguiendo con otras de esas etiologías frecuentes que pueden ocasionar edema pulmonar, tenemos el síndrome de estrés respiratorio agudo. Y en la tabla podemos observar diferentes factores predisponentes, como lo son la neumonitis por aspiración, neumonía infecciosa, traumas, inhalación de humo, pancreatitis y transfusiones y abuso de drogas intravenosas. Entonces, la fisiopatología de este síndrome está explicada en ser un edema principalmente por permeabilidad asociado a daño alveolar difuso. Este daño suele estar causado por inflamación aguda del pulmón que permite un aumento de la permeabilidad vascular, es decir, diferentes citoquinas proinflamatorias van a dañar la barrera endotelial, lo que va a aumentar la permeabilidad, permitiendo un mayor flujo de líquido hacia el exterior. Entonces, el principal hallazgo en las imágenes diagnósticas de los pacientes con este síndrome van a ser las opacidades en vidrio esmerilado, consolidaciones pulmonares y engrosamiento septal. La diferencia de con la patología anterior es que el patrón en estas va a ser principalmente en patrón gravitacional, siendo principalmente encontradas los hallazgos en los lóbulos inferiores, y se cree que también puede causar atelectasias secundarias por las fuerzas de gravedad. En las imágenes que podemos observar en esta diapositiva son tomadas a una paciente femenina de 31 años de edad que tiene un diagnóstico de bacteriemia por un Staphylococcus aureus meticillium resistente y un síndrome de estrés respiratorio agudo posterior a la infección. En las imágenes A podemos ver una radiografía de tórax portátil, en la cual podemos observar muy bien las consolidaciones periliares, las opacidades consolidativas periliares, perdón. Y en la imagen B podemos observar una tomografía axial que se le realizó a la paciente de tórax, en la cual se muestran de una mejor forma las consolidaciones y las opacidades en patrón de vidrio esmerilado asociadas a un broncograma aéreo con una afección más significativa del pulmón derecho. También hay otras etiologías que son un poco más infrecuentes y que también tienen hallazgos muy característicos que pueden ayudar en el momento de realizar los estudios
a realizar un tratamiento más adecuado a nuestro paciente. Entre estas vamos a tener la insuficiencia de la válvula mitral, y esta es una de esas causas poco comunes de edema pulmonar en las cuales las imágenes diagnósticas juegan un rol muy importante. Esta patología está causada, pues tiene diferentes orígenes, pero las principales van a ser los infartos agudos del miocardio, los tumores intracardíacos o la ruptura de músculos papilares, que al ocurrir alguna de estas, lo que va a pasar es que va a ocurrir un jet de regurgitación asimétrico que va a causar un llenado anormal de las venas pulmonares derechas, generando sobrecarga de este pulmón. Como resultado de la regurgitación, lo que vamos a tener es un edema unilateral, principalmente del lóbulo pulmonar, del lóbulo superior del pulmón derecho principalmente. Entonces, así es como podemos identificar fácilmente la causa de este edema, siendo la insuficiencia de la válvula mitral. Las manifestaciones que vamos a ver en las imágenes diagnósticas van a ser aquellas que, como les mencioné anteriormente, son dadas por aumento de la presión hidrostática y pueden ir desde las opacidades en vidrio esmerilado a las consolidaciones. Pero lo que va a ser patognomónico de que sea una falla en la válvula mitral va a ser que van a estar principalmente localizadas en el lóbulo superior del pulmón derecho. A continuación, podemos observar el caso de un paciente masculino de 54 años de edad que tiene un diagnóstico de mixomatrial. Entonces acá pues, podemos observar tres imágenes. En la imagen A vamos a observar un ataque en ventana cardíaca en la cual podemos ver una masa sólida en el atrio derecho que depende del septum interatrial y que a su vez se extiende a través de la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. En la imagen B es la radiografía de tórax. Podemos ver y la radiografía de tórax y la imagen C, perdón, es el ataque. Entonces, el ataque en corte coronal. En el ataque en la radiografía lo que podemos ver es un edema simétrico del lóbulo pulmonar superior derecho principalmente y consolidaciones periliares, y también observamos en la tomografía el patrón de vidrio esmerilado consistente con edema pulmonar asimétrico. Al ser asimétrico y al tener una localización más del ápice, nos hace sospechar que la principal causa va a ser la falla o la insuficiencia de la válvula mitral, en este caso, como pues podemos ver en la imagen A, por la existencia de un mixoma arterial. También podemos ver en la siguiente imagen otra de las causas que puede ser el embolismo pulmonar. Vamos a tener que es una de las otras etiologías no tan comunes que causan edema pulmonar. Entonces, en el embolismo pulmonar lo que podemos encontrar es, pues el mecanismo fisiopatológico que explica esto es que al trombo ocluir una arteria, va a generar múltiples shunts del árbol arterial bronquial que se encuentra libre de trombos, causando una hiperperfusión relativa a estos segmentos no afectados. Es decir, los segmentos donde sigue existiendo el flujo sanguíneo, vamos a encontrar todos los hallazgos del edema pulmonar. La distribución de estos tropes del embolismo pulmonar puede ser lobar, segmentaria o subsegmentaria, dependiendo del compromiso trombótico del paciente. Entonces, las áreas que vamos a ver con malformaciones aumentadas suelen corresponder a las arterias pulmonares aumentadas de tamaño. En las imágenes podemos observar el caso de un paciente de 23 años de edad con una historia de abuso de drogas intravenosas en la cual embolsamos múltiples embolismos pulmonares multifocales en los lóbulos medio e inferior derecho y en la totalidad del pulmón izquierdo. Estos trombos están representados en la imagen A por las flechas rojas. Y adicionalmente podemos ver en la imagen B la redistribución del flujo hacia el lóbulo superior derecho, que sería la parte pulmonar que no se encuentra que no está obstruida por trombos. Podemos hallar en este segmento del pulmón las características normales que nos indican que el paciente está sufriendo edema pulmonar. Entonces podemos ver opacidades en vidrio esmerilado, engrosamiento de la pared bronquial y de los septos interlobrillares, llevándonos a la conclusión de que el paciente tiene también un edema focal asimétrico, en este caso causado por embolismos pulmonares. También existe otra patología que puede causar edema pulmonar y es la inhalación de humo. Esta es una causa que es muy poco común, pero que es bastante reconocida como una etiología del edema pulmonar. Vamos a encontrar que cuando se presenta esta patología va a ser principalmente, los hallazgos los vamos a encontrar las 24 horas de exposición al humo. Las diferentes partículas inhaladas lo que van a causar es una irritación y una consiguiente inflamación de la vía aérea que va a conllevar una vasodilatación, un aumento del flujo sanguíneo y un posterior aumento de la permeabilidad por lesión endotelial.
lo que va a hacer que el líquido salga al espacio intravascular, al espacio extravascular. Las manifestaciones imaginológicas más comunes de esta van a ser manguitos peribronquiales y opacidades alveolares intersticiales. También en la TAC de estos pacientes podemos encontrar opacidades en vidrio esmerilado y consolidaciones que van a ser, lo característico de estas es que van a ser van a ser de distribución muy asimétrica entre los dos pulmones y con un predominio de los lóbulos superiores. En la imagen es una imagen que se le tomó a un paciente masculino de 25 años de edad con una historia de inhalación de humo prolongada en la cual encontramos opacidades periliares que hacen sospechar edema pulmonar. Estas opacidades las podemos ver principalmente en el pulmón derecho. También otra de las causas que puede generar edema pulmonar es la reexpansión del pulmón. Entonces, este tipo de edema pulmonar suele ocurrir después de una rápida reexpansión del pulmón y es usualmente posterior a un colapso pulmonar completo, principalmente por un hemotórax, un hidrotórax o un neumotórax. Cuando se realiza este hallazgo es principalmente después de una toracentesis de alto volumen, es decir, cuando al paciente se le retiran más de 2 litros de un solo lado, de una sola pleura. El mecanismo de este va a ser una combinación de tanto del edema hidrostático como por cambios de la permeabilidad del endotelio, y las manifestaciones radiográficas van a ser opacidades intersticiales y alveolares unilaterales en el pulmón, en el pulmón reexpandido. Entonces, en estas imágenes observamos en la imagen A un derrame pleural izquierdo antes de realizarse pues, la toracentesis, y en la B podemos evidenciar el mismo derrame, pero ya cuando se realizó la toracentesis. En este caso se drenaron 2 litros de fluido, y podemos ver también en la tomografía cómo se ven las diferentes consolidaciones parenquimatosas periliares en el pulmón izquierdo, y adicionalmente pues el derrame consecuente y los hallazgos que son significativamente probables que encontrar cuando sospechamos en los pacientes edema pulmonar, en este caso por expansión pulmonar. Siguiendo con otra de las causas que pues, no es tan común, pero es una de las etiologías más frecuentes en el edema pulmonar, vamos a tener el edema pulmonar por reperfusión posterior al trasplante. Entonces, esta es la principal causa de edema pulmonar en los pacientes recientemente trasplantados. Se cree que el mecanismo fisiopatológico de este edema va a ser por un aumento de la permeabilidad, causado principalmente por la isquemia en la que se encontraba el pulmón del donador antes de ser trasplantada. Posterior a esta isquemia vamos a encontrar una reperfusión en el momento de ejecutarse el trasplante, y además se ha visto que se encuentra asociado el mecanismo fisiopatológico de este edema a obstrucción linfática, deficiencia surfactante pulmonar y enervación del pulmón durante la cirugía. Las manifestaciones radiológicas de este tipo de edema van a ser visibles después de las 24 primeras horas posteriores al trasplante. Los principales hallazgos en estos pacientes, como pues hemos mencionado a lo largo de la charla y en casi todas las otras patologías también, van a ser las opacidades en vidrio esmerilado, de una localización principalmente periliar, y un engrosamiento peribronquial, y también la aparición de opacidades intersticiales y alveolares. En este caso estamos observando una imagen de un paciente masculino de 64 años de edad con diagnóstico de EPOC severo en un estado de trasplante pulmonar bilateral. En esto podemos ver un cambio asimétrico dado por opacidades intersticiales en el pulmón izquierdo, lo que es compatible con edema pulmonar por reperfusión. Siguiendo con otra causa también pues, importante de edema pulmonar, vamos a encontrar el edema pulmonar neurogénico, y tenemos que tener en cuenta que este es un síndrome que ocurre por una lesión que es usualmente severa del sistema nervioso central. El mecanismo que lleva a edema pulmonar suele ser un mecanismo mixto, es decir, tanto por un componente como aumento de la permeabilidad y también por un componente de aumento de la presión hidrostática. Los hallazgos radiológicos en estos pacientes usualmente consisten en la aparición de opacidades intersticiales y alveolares bilaterales, y van a estar acompañados de derrame pleural, y pues, es importante tener en cuenta que las opacidades suelen tener una preferencia también por los ápices pulmonares. En este caso estamos observando la imagen de un paciente de 34 años de edad, de sexo masculino, que consultó por una caída desde escalera, la cual le causó una hemorragia subaracnoidea que lo lleva a muerte encefálica. Al paciente se le realizó un estudio de radiografía de tórax, y en esta podemos observar opacidades periliares bilaterales y un pequeño derrame pleural en el pulmón derecho.
Estos hallazgos son significativos, pues son sugestivos de edema pulmonar neurogénico teniendo en cuenta la clínica del paciente. Listo, entonces pues esta era la pequeña revisión que teníamos planificada para el día de hoy. Espero les haya gustado y les haya servido para tener en cuenta que es importante conocer las diferentes etiologías y lo que esperamos encontrar en cada una de ellas para poder realizar un diagnóstico adecuado a nuestro paciente y pues el consiguiente tratamiento para ayudarlo. Muchas gracias a todos. Hola, buenas noches. ¿Tienen de pronto alguna pregunta? Bueno, entonces yo quería decir como un par de cosas. Respecto al pedículo vascular, pues no sé si puedas poner como una radiografía cualquiera, alguna Sí, de las fotos que muestras, de pronto una donde se vea mejor el pedículo, como no con tantas opacidades. sí. Esta Si yo creo que quieres, esa me sirve, sí. observa Pues mejor. digamos que la medida la referencia para tomar la medida en el lado derecho, que es como la flecha, pues en el lado derecho, pues del tórax, sería la vena cava superior. Y en el lado izquierdo, pues teóricamente es la salida de la subclavia, de la subclavia izquierda, perdón. Esas son como las referencias o los límites en las cuales debemos medir el pedículo. Y hay un valor, que el valor es 58 milímetros, como la referencia para, para ver el engrosamiento o la prominencia del pedículo. Obviamente en esos pacientes lo que más sirve es comparar, como la imagen que tú muestras, ¿sí? O sea, como ver cómo estaba antes y cómo de un día para otro, en 2, 3 días se ensanchó. Es algo muy usual en esos pacientes cuando es por falla o por lo cardíaco, que los cambios en la placa, como vemos ese paciente, incluso el corazón sea diferente, todo sea diferente porque es algo que es de evolución rápida, entonces usualmente lo que más nos sirve es la comparación, ¿sí? Con estudios previos. Em, Otra cosa, lo que decías de las líneas de Kerley, usualmente sí, o sea, hay varios tipos, pero normalmente no decimos como A o B, sino que si las reportamos ponemos líneas de Kerley. Hay un tipo que es la C, pero ya no se utiliza o no se menciona porque usualmente el C se ha considerado que es como una mezcla de las A y las B. Entonces, usualmente sí, las únicas como que más mencionamos que conocemos son las A o las B, exactamente. Otra cosa como para aclarar y como porque yo siento que a veces hay mucha confusión es respecto a si un paciente quiero ver si tiene un edema pulmonar o si tiene algo infeccioso, le pido un TACAR, le pido un TAC de tórax simple, o sea, como qué le pido. Entonces recordar que el TACAR es para ver la patología intersticial, ¿sí? Entonces sí por imagen sospechamos alguna patología intersticial, exactamente lo ideal es pedir un TACAR si hay un componente o sospechamos que haya una parte que ya tenga como consolidaciones u otras cosas, podemos pedir simplemente un TAC de tórax simple en el caso de que no necesitemos o no haya necesidad de utilizar el contraste. Pero el TACAR, pues digamos que lo que le da es como mayor definición para valorar si hay engrosamiento septal o como tal la patología intersticial. Si ya es algo, como les dije, consolidativo, ya la parte alveolar, con un TAC de tórax simple, pues tenemos. Si queremos evaluar que si hay colecciones pleurales o consolidaciones, sí debemos recurrir ya al uso de contraste, obviamente. Entonces, como tener eso también importante, saber qué pedir. Usualmente, y yo sé que tal vez se lo han dicho muchas veces muchos médicos o uno ve que piden es como para ver mejor, o sea, creen que el TACAR es como si fuera HD, o sea, como que van a ver todo mejor y realmente no es eso, hay que saber pues que la indicación realmente es para ver principalmente patología intersticial. Si no, podemos pedir un TAC simple. Lo otro es que ahorita, pues en época de COVID, pues que realmente todo lo que vemos en tórax, la mayoría de los pacientes es COVID, tal vez muchos edemas pulmonares se pasen, pues, sobre todo los de patología como cardiogénica, se pasen por alto o se confundan incluso con COVID. Entonces recordar pues como cosas que él mencionó, apoyarnos en hallazgos asociados que nos apoyen la posibilidad del edema secundario a una causa cardiogénica, entonces derrames pleurales, en las fallas cardíacas es muy frecuente ver derrame, en el COVID realmente el derrame pleural no es lo más usual, usualmente cuando los pacientes con COVID tienen derrame es porque está sobreinfectado, o sea, no es lo típico como el COVID solo con derrame, no. Lo otro que es muy típico de la parte de edema pulmonar cardiogénico es que sea muy central.
El COVID, como sabemos, el patrón típico es periférico, entonces es otra diferencia importante. Lo del aumento del pedículo vascular lo vamos a ver en una etiología cardiogénica. Y lo otro que es súper importante y que uno ve mucho en esos pacientes, como lo mostró en la radiografía, es la resolución, o sea, los cambios tan rápidos que presentan los pacientes. Un paciente con un edema pulmonar cardiogénico le dan tratamiento y 2, 3 días después la placa puede estar casi normal. En un paciente con COVID o con una patología infecciosa, esta resolución suele ser mucho más lenta. Entonces es otra cosa que también nos puede orientar y pues saber que no todo es COVID realmente. Y lo último que quería agregar era, si quieres, pon la del mixoma, por favor. Lo único que quería agregar es que es izquierdo. Bueno, si está protruyendo por la mitral, entonces es del lado izquierdo. Es un mixoma auricular izquierdo que está protruyendo a través de la válvula mitral. ¿Listo? Eso era como para aclarar ahí. Y nada más, no sé si quieran preguntar algo. Muchas gracias por la charla, estuvo muy chévere. Gracias, doctora, por sus apuntes y sus comentarios. ¿Alguien tiene De alguna pregunta? nada. Listo, entonces, si no hay más Pepe, preguntas. muy buena la presentación. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, hasta luego, buena noche. Vamos a terminar la charla. Muy buena noche para todos y que estén muy bien. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.